Hola, buenos días. Soy el doctor Javier Chapochnik Friedman, jefe del programa de trasplante de páncreas e hígado y cirugía hepatobiliopancreática de Clínica Santa María. Y tengo el placer hoy de hablarles sobre trasplante de páncreas en el marco del curso de trasplantología para médicos no especialistas del año 2018. Comencemos. La historia del trasplante de páncreas es muy interesante. A comienzos del siglo XX, la expectativa de vida de un paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 era tan solo 2 años, pero aproximadamente el año 1920-1921, el desarrollo de la insulina cambió esta enfermedad de ser una enfermedad rápidamente fatal a una enfermedad crónica. Y como toda enfermedad crónica, esto permite el desarrollo de complicaciones secundarias a esta enfermedad, dentro de las cuales las más conocidas son la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía y complicaciones macro y microvasculares. Hasta la fecha no existe un mecanismo de entrega de insulina que reemplace de manera apropiada la función de las células pancreáticas de manera de mantener un estado euglicémico sin riesgo de hipoglicemia. Y es por esto que los pacientes diabéticos son mantenidos en lo que se denomina un estado de hiperglicemia permisiva. Y esta hiperglicemia es el factor de riesgo más importante para el desarrollo y progresión de las complicaciones secundarias de la diabetes mellitus. Tanto es así que este estudio muy conocido, me imagino por la mayoría de ustedes, publicado en el New England Journal of Medicine, demostró que los pacientes, a medida de que mantenían glicemias elevadas en el tiempo, desarrollaban complicaciones secundarias, en este caso reflejadas como microalbuminuria. Y en la medida de que esta glicemia podía ser controlada, la microalbuminuria desaparecía o se reducía de manera muy significativa. La hemoglobina glicosilada, que es el mejor reflejo de la mantención por largo tiempo de glicemias elevadas en estos pacientes, a medida que se mantiene elevada en el tiempo, está directamente relacionada al desarrollo de estas complicaciones secundarias, en este caso retinopatía, nefropatía y neuropatía, como se demostró en este estudio. Es muy sabido por toda la sociedad médica de que los pacientes diabéticos tienen una tasa bastante significativa, alrededor del 30% de desarrollo de insuficiencia renal crónica. Y aquellos pacientes diabéticos que ya desarrollaron esta insuficiencia renal crónica tienen una altísima mortalidad en comparación con los otros grupos. Se estima que la mortalidad por año de un diabético tipo 1 en diálisis es de aproximadamente 20-25%. Si sacamos la cuenta, si estos pacientes viven en una región en la cual el tiempo de espera por un trasplante renal sea aproximadamente 4 o 5 años, su mortalidad en lista de espera es extraordinariamente alta. Y aquellos pacientes que llegan al trasplante renal por el solo hecho de ser diabéticos tienen peores resultados. Acá tenemos un grupo de pacientes no diabéticos que son trasplantados con un donante fallecido y un donante vivo, y esos son sus sobrevidas a 5 años, 80 y 90%, y un paciente que es diabético, como ven, por el solo hecho de ser diabético, sus resultados de sobrevida para ambos tipos de trasplantes son significativamente peores. Y es por esto que el trasplante de páncreas se ha desarrollado a lo largo de los años, específicamente desde la década de los 60 y con mayor énfasis en la década del 90. ¿Y qué se logra con el trasplante de páncreas? Euglicemia sin necesidad de insulina exógena, se normalizan los niveles de hemoglobina glicosilada, se revierte el daño inicial en los riñones nativos. Esto es especialmente importante en los pacientes diabéticos que aún no tienen insuficiencia renal crónica. Se previene la recurrencia de la nefropatía diabética en los riñones trasplantados, se estabiliza la retinopatía diabética y los cambios microvasculares, y por supuesto se mejora la calidad y la cantidad de vida de estos pacientes. Este es un estudio muy interesante de la Universidad de Minnesota, en la cual se siguieron a 1000 pacientes trasplantados de páncreas por 10 años, y podemos ver cómo no solamente la hemoglobina glicosilada se normaliza, sino que se mantiene normal a lo largo del tiempo, con lo cual las complicaciones secundarias y los riesgos de morbimortalidad disminuyen significativamente. Este mismo grupo fue estudiado de manera de determinar cuál era el factor más importante en determinar la sobrevida de los pacientes a largo plazo, y ese factor fue la glicemia. Aquellos pacientes que lograron la euglicemia tuvieron una sobrevida a largo plazo significativamente mayor que aquellos pacientes que no lograron la euglicemia. Este diapositivo es muy interesante y se compara a los pacientes que son trasplantados de páncreas y riñón, eso significa SPK, respecto a pacientes que fueron solamente trasplantados de riñón. Y acá tenemos
La sobrevida de los pacientes, ya les mencioné previamente que los pacientes trasplantados que no son diabéticos tienen mejor sobrevida, y eso es el grupo que se ve en la línea superior. Acá está la sobrevida de los pacientes que se trasplantaron de páncreas y riñón, y acá está la sobrevida de los pacientes diabéticos que se trasplantaron solo de riñón. Y como ven, tanto para donante vivo como para donante fallecido, la sobrevida del paciente es significativamente peor que aquellos pacientes que se trasplantaron del páncreas y del riñón en simultáneo. Y acá está la sobrevida del injerto renal, y vemos cómo incluso los pacientes que se trasplantaron de un riñón de donante vivo, que sabemos que tienen los mejores resultados en sobrevida del injerto, tienen sobrevida peores que los pacientes que se trasplantaron concomitantemente un páncreas. Y esto demuestra el efecto protector que tiene el páncreas sobre la sobrevida del injerto renal. En pacientes que son diabéticos, que no tienen insuficiencia renal crónica aún, pero que tienen nefropatía diabética inicial, el trasplante de páncreas por sí solo, puede revertir este daño en los riñones nativos. Y acá tenemos estudios histológicos que muestran a 5 y a 10 años cómo se revierte el daño en la estructura glomerular de los pacientes diabéticos trasplantados de páncreas. Y en base a lo que les he mencionado previamente, podemos inferir aquello que existen distintos tipos de trasplante de páncreas. El más frecuente es el trasplante simultáneo de páncreas y riñón, en el cual ambos órganos son procurados de un donante fallecido y trasplantados concomitantemente. El trasplante de páncreas después de riñón en pacientes que ya recibieron un injerto renal en el pasado, ya sea de donante fallecido o de donante vivo. Y el trasplante de páncreas solo en aquellos pacientes que son diabéticos pero que no tienen insuficiencia renal aún. El trasplante más frecuente es el trasplante de páncreas-riñón, es aproximadamente 85-90% de los trasplantes de páncreas, tanto en Estados Unidos como en el mundo, seguido por el trasplante de páncreas después de riñón y el trasplante de páncreas solo. ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante de páncreas? Son candidatos a trasplante de páncreas los diabéticos tipo 1 que son candidatos a trasplante renal o bien ya fueron trasplantados de un riñón. Tal vez la única salvedad en este grupo es la edad. Los resultados de trasplante de páncreas en receptores sobre 50-55 años son subóptimos, por lo cual la gran mayoría de los programas en el mundo tiene ese límite de edad. Son candidatos también los diabéticos tipo 1 con falla renal inicial, que no están aún en diálisis, pero que se están acercando a ella, específicamente con fracciones de excreción menores del 20%, tal como se considera para trasplante renal. Y los pacientes que no tienen falla renal, pero están metabólicamente muy inestables, pueden ser candidatos a trasplante de páncreas solo. También son candidatos a trasplante de páncreas un subgrupo muy específico de diabéticos tipo 2, que tienen un índice de masa corporal bajo, menor de 28, y bajos requerimientos de insulina. Esto es un grupo muy interesante que ha ido creciendo en los últimos años y son pacientes que, si bien son diabéticos tipo 2, fenotípicamente se ven como tipo 1 y sus resultados de trasplante son tan buenos como los diabéticos tipo 1. ¿En qué consiste la cirugía del trasplante de páncreas? La producción endocrina del páncreas, es decir, la insulina, es secretada a la circulación sanguínea, y la producción exocrina, que fluctúa alrededor de 800 o 1000 cc al día, se libera al intestino. Antiguamente esta anastomosis se hacía a la vejiga, pero esa técnica haya sido abandonada y hoy día se hace en el intestino. La cirugía del trasplante de páncreas consta de 3 etapas. Todo se inicia con el procuramiento de órganos, tal como en todos los otros órganos. La gran mayoría de los donantes de páncreas son donantes multiorgánicos de edades que fluctúan entre los 15 y los 50 años aproximadamente. Lo que se procura no solamente es la glándula pancreática, como ven en la fotografía, se procura el vaso, el cual no se trasplanta, pero se utiliza como manija de manera de manipular el vaso y no manipular la glándula pancreática, puesto que la manipulación de la glándula pancreática produce pancreatitis. Y también se procura un segmento duodenal en C, que se utiliza para la salida de la producción exocrina del páncreas, y este segmento duodenal es lo que se anastomosa al intestino de manera de no tener que hacer una anastomosis puntualmente en el conducto pancreático. Una vez hecho el procuramiento, viene una etapa larga y laboriosa de lo que se denomina la cirugía de Banco, en la cual la glándula pancreática y el injerto duodenal son preparados para ser implantados. Esta preparación involucra la ligadura de numerosos vasos que están alrededor de la glándula pancreática, del acortamiento y sello
del loop duodenal o segmento duodenal, y posteriormente una reconstrucción vascular. Acá tiene una fotografía aumentada en la cual la glándula pancreática se ve, tiene la vena porta y tiene la arteria mesentérica superior y la arteria esplénica, la cual, de manera de no realizar dos anastomosis por separado, se construye un injerto en Y con los vasos ilíacos del mismo donante, como ven en el dibujo, y hecha esta anastomosis solamente es necesario realizar una anastomosis arterial en el receptor. Esta anastomosis, como se imaginarán, acá una fotografía real, es una anastomosis laboriosa, se hace con suturas muy finas, por lo general 6 o 7-0, y tiene que quedar en perfectas condiciones. Y todo lo previamente mencionado toma tiempo, pero es una etapa muy significativa de la cirugía previamente tal, y tiene directa relación con los resultados que se vayan a lograr. Completado esto, se procede al trasplante previamente tal. Este es un dibujo de cómo queda. Como les mencioné previamente, las anastomosis a la vejiga han sido abandonadas y hoy en día se hace la anastomosis venosa a los vasos ilíacos, la anastomosis arterial también a los vasos ilíacos. La anastomosis venosa a veces es necesario hacer la vena cava propiamente tal, dependiendo del tamaño de la glándula pancreática, y la anastomosis duodenal a un segmento intestinal adyacente. Y de manera contralateral, el trasplante renal, en los casos que sea un trasplante simultáneo páncreas-riñón, se hace de manera habitual como cualquier otro trasplante renal. Y acá tienen una imagen de un paciente trasplantado, la cual pueden ver en imágenes reales, algo similar al dibujo que vieron previamente. Ven a la derecha su pantalla el injerto renal y a la izquierda el injerto pancreático apoyado sobre la vejiga y las anastomosis en los vasos ilíacos. Algunas palabras sobre inmunosupresión. Tal como el trasplante de los otros órganos sólidos, la inmunosupresión es un balance fino en el cual, por un lado, queremos evitar el rechazo, pero por otro lado no queremos sobreinmunosuprimir a los pacientes y queremos evitar las infecciones y las neoplasias. Y ese equilibrio fino es un equilibrio complejo de mantener, tal como sucede con el trasplante renal, de hígado y de otros órganos. Las drogas que se usan son similares en otros órganos. La gran mayoría de estos pacientes son inmunosuprimidos con inhibidores de los calcineurínicos y algún antimetabolito como micofenolato en alguna de sus formas. Un grupo muy pequeño de estos pacientes usa Emetor. Es muy importante el trasplante de páncreas la inducción con esteroides, y respecto a agentes inductores, sobre el 90% de los trasplantes en el mundo se hacen con inducción con timoglobulina. ¿Y qué es lo que se ha logrado con este desarrollo de la técnica de la inmunosupresión? Excelentes resultados. La sobrevida del paciente en injerto hoy en día está muy por sobre el 90%, y lo interesante es comparar esta sobrevida con la sobrevida que les mencioné previamente de los pacientes diabéticos que están en diálisis. Como les mencioné previamente, la mortalidad de un paciente diabético insulino requiriente en diálisis es aproximadamente 20-25 por año. Por lo tanto, su sobrevida a 5 años es muy baja. Si la comparamos con la sobrevida de los pacientes trasplantados de páncreas y riñón, en la cual a los 5 años los resultados muestran que tienen sobrevida de alrededor del 90%, y en muchas series sobre eso la diferencia es muy significativa. ¿Cuál es la dimensión de este problema en Chile? Estas son estimaciones de estudios publicados por la Sociedad de Nefrología. Sabemos que aproximadamente en Chile hoy en día hay 1.200 pacientes en lista de espera para trasplante renal, de las cuales sabemos que aproximadamente 30% son diabéticos, y estimaciones dicen que aproximadamente un tercio de aquellos son diabéticos tipo 1. Pero sobre eso hay aproximadamente 16.000 pacientes con insuficiencia renal crónica en Chile que están en diálisis pero no están enlistados para trasplante, y de los cuales aproximadamente un tercio son diabéticos propiamente tal. Por lo cual, si sacamos las cuentas, hay varios centenares de pacientes potencialmente que se podrían beneficiar de esta terapia. A pesar de lo cual, nuestra historia muestra que el trasplante de páncreas, si bien se ha hecho en volúmenes muy pequeños, con un promedio anual hasta el año 2013 de menos de un trasplante al año. Y hasta el año 2013, la lista de espera para el trasplante de páncreas en Chile contenía un paciente. En base a esto, y quiero aprovechar de contarles un poco los esfuerzos que hemos hecho en Clínica Santa María, en conjunto con muchos hospitales públicos del país, por desarrollar el trasplante de páncreas y ofrecer esta terapia a numerosos pacientes que lo necesitan. Les quiero mostrar qué es lo que ha pasado con el trasplante de páncreas a partir del año 2014, en la cual se produjo un quiebre en esta tendencia de
de bajo volumen y bajo paciente en lista de espera. Desde el año 2014 al año 2017 se han trasplantado 18 pacientes. Ahí está un poco la demografía de estos pacientes, 70% mujeres, son pacientes jóvenes. Muy interesante que el 94% de los pacientes trasplantados son del sistema público, con una mediana en lista de espera de 15 meses. Y un porcentaje muy importante, más de la mitad de los pacientes provenientes de regiones. ¿Qué ha pasado con el volumen de los trasplantes? Como les contaba previamente, el volumen anual era menos de un caso al año. El primer año se hicieron 4, el segundo año 3, a continuación 3, y en el año 2017 logramos hacer 8 trasplantes de páncreas, lo cual en contexto global no es insignificante, considerando que en Estados Unidos, donde hay más de 200 programas de trasplante, solo 21 de estos programas logran hacer más de 10 casos al año. ¿Cómo se han comportado todos estos pacientes? Aquí tienen una gráfica que muestra qué pasa con sus requerimientos de insulina durante la cirugía. Todos los pacientes trasplantados, al momento de la reperfusión pancreática, desaparece su requerimiento de insulina. El concepto de función retardada del injerto en trasplante de páncreas, que significa el requerimiento de insulina post-trasplante, ninguno de los pacientes ha vuelto a requerir ni siquiera una unidad de insulina posterior al trasplante. ¿Qué pasa con el péptido C, que denota la capacidad de estos pacientes de producir insulina endógena? Por supuesto, todos estos diabéticos tipo 1 no tenían producción de insulina pre-trasplante, y medido a los 7 días y posteriormente, el 100% de los pacientes trasplantados normalizaron su producción de insulina endógena. Y por supuesto, aquellos pacientes tipo 2 de este subgrupo específico que les mencioné previamente tenían insulina, péptido C normal previo al trasplante y lo mantuvieron normal posterior al trasplante. La amilasa lipasa, que es un índice de daño por isquemia y reperfusión e inflamación del injerto trasplantado, se normalizó rápidamente y se ha mantenido normal durante todo el periodo de seguimiento de estos pacientes. Respecto a la hemoglobina glicosilada, que yo les mencioné que es probablemente el laboratorio más importante en demostrarnos qué es lo que pasa metabólicamente con estos pacientes y el factor de riesgo más importante para desarrollar complicaciones secundarias a largo plazo. Como ven, estos pacientes tenían hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, entre 7 y 15, y a los 6 meses y al año han mantenido todos los pacientes trasplantados de hemoglobinas glicosiladas. Respecto a la función renal, todos los pacientes normalizaron su función renal y la han mantenido normal durante todo el periodo de seguimiento. En resumen, en estos escasos 3 años de funcionamiento de este nuevo esfuerzo por implementar el trasplante de páncreas en nuestro país, hemos trasplantado 18 pacientes. El 100% de estos pacientes están vivos y el 100% de los injertos están funcionando. El 100% de los pacientes están fuera de diálisis y fuera de insulina. Y tal vez lo más destacado es que es un tremendo esfuerzo público-privado en el cual tanto pacientes del sistema público como pacientes del sistema privado están teniendo acceso a una prestación de trasplante que puede tener inmenso impacto en la calidad y cantidad de vida de estos pacientes. Y este esfuerzo se ve reflejado muy bien en qué es lo que ha pasado con la lista de espera. Como les mencioné previamente, había un paciente en lista de espera hasta el 2013. Hoy en día la lista nacional tiene aproximadamente 20 pacientes en lista de espera y está creciendo semana a semana. Espero que les haya sido de utilidad esta charla muy breve y muy introductoria a qué se trata el trasplante de páncreas. Si cualquiera de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud y quiere contactarme, mi email está en pantalla y siéntase con la libertad de hacerlo. Muchas gracias.